Bueno, ya próximo a la fecha de parcial, contarles, digamos, que va a consistir en la presentación de un caso, que ustedes van a tener 2 preguntas de articulación con el caso. Y las bolillas que vamos a trabajar van a ser la 1, la 2, la 3 y la 4. Creemos que vamos a poder dar con la unidad 4, para el parcial también que empezamos hoy. El parcial es el 3 de julio, así que creemos que vamos a poder completar la unidad 4. O sea que ustedes ya saben que pueden ir estudiando hasta la unidad 4. No es solo la bibliografía que se da en prácticos, sino que es toda la bibliografía que está en el programa por las dudas, porque me preguntan si es solamente la que vemos en los prácticos. Y todos los parciales van a ser similares con distintos casos, distintas preguntas, con distintos temas, pero es eso, o sea, un caso y ustedes van a tener que aplicar, digamos, al caso las preguntas. Más o menos lo que hacemos acá. Hoy lo que yo voy a hacer es introducirles a ustedes la unidad 4 y vamos a trabajar con la película Girl, que creo que ustedes la están trabajando en los prácticos. Vamos a seguir trabajando con esa película. Empezamos con la unidad 4, a ver, levanten la mano. Algunos sí, algunos no. Sí. No, se va a presentar un caso clínico. Claro, ustedes tienen un caso, una historia de vida. ¿Vamos? Entonces ustedes ahí van a aplicar. Porque es muy complejo hacer la película que ustedes recuerdan. En cambio, así van a tener el caso, al tener el caso ahí, lo pueden leer, releer. Es más fácil, incluso citar. Si ustedes tienen que citar, lo citan de ahí. Exacto, a un caso. Exacto. Como porque ustedes sepan si quieren ir practicando. Hoy vamos a empezar con la unidad número 4. Y esta unidad es medular en el programa. Es una de las unidades centrales, tiene una perspectiva que es psicoanalítica, y es muy importante porque entender, digamos, esta unidad permite entender cuáles son las transformaciones subjetivas que se producen en el proceso puberal adolescente. Como ustedes ven, yo no hablo de una etapa, porque sería eso pensar desde una perspectiva evolutiva, sino que nos detenemos en los procesos y en el trabajo psíquico, o en todo caso en el fenómeno puberal adolescente. Eso es indudable, es algo que aparece. Es algo que aparece y que está ligado fuertemente a manifestaciones de los caracteres sexuales secundarios, en donde ya en el periodo de latencia se empiezan a suscitar una serie de fantasías en relación al incesto, en relación al parricidio, que ustedes lo deben haber visto en psicoanálisis. Entonces es una etapa que mueve estructuralmente el psiquismo. Hay una conmoción estructural. Y esa conmoción estructural tiene que ver, desde el punto de vista psicoanalítico, con una transformación que se produce del orden de lo real. El orden de lo real, en términos psicoanalíticos, es el orden de eso corporal que no puede ser nombrado. Por ejemplo, ustedes se enferman súbitamente de algo, pero no saben de qué, no tiene nombre, algo que aparece en el cuerpo, pero que no tiene una nominación, que provoca angustia. En el caso del segundo tiempo, le dice Manoni, o el segundo nacimiento, en el caso de Doctor, a lo que se está refiriendo es a una verdadera transformación en el orden de las representaciones psíquicas. Estas representaciones psíquicas acompañan a cambios somáticos o corporales que, según la historia y la experiencia de vida de ese sujeto, van a tener una resonancia y una resignificación diferente. Según las representaciones que existan o significantes en relación a género, en relación a la historia de vida, lo traumático, cómo ha sido la experiencia infantil. De acuerdo a eso, esas representaciones adquieren
lado, es un cuerpo erógeno, es un cuerpo significado eróticamente. Es un cuerpo, ¿cómo se significa? A partir del vínculo con el otro. A partir del vínculo con el otro se forman una serie de percepciones, huellas némicas en términos freudianos, del esquema del peine, que van a ir ingresando, digamos, al psiquismo de manera inconsciente y luego tienen una aparición, digamos, preconsciente-consciente, pero a posteriori. Nosotros veremos que eso, digamos, eso tiene mucho que ver, el papel de la represión originaria en términos freudianos y el término de la represión secundaria. Entonces, el papel que ahora vamos a ver también cómo se produce la salida exogámica. Es decir, la salida exogámica tiene que ver con salir del seno familiar, de las representaciones que son incestuosas, del temor al parricidio, de todo lo que allí ocurre de esa endogamia familiar hacia una conquista del mundo hacia el afuera, y para que sea posibilitado, el sujeto tiene que poder relacionarse o vincularse con ese afuera. Y ese proceso que nosotros vemos así no es algo tan simple, porque al producirse estas modificaciones corporales tan, digamos, que tienen una violencia simbólica importante desde esa perspectiva, a veces eso produce distintos tipos de presentación o de modalidad de vincularse, digamos, con el cuerpo. El cuerpo es el instrumento fundamental de relación con el entorno. Nuestro cuerpo sí, nos significa, nos provee, digamos, de una autoimagen siempre fragmentada, que se va constituyendo a lo largo de la vida, es decir, que no hay un yo unificado, pero en la adolescencia ese yo realmente explota. Tiene que volver a rearmarse. Lo que nosotros vamos a hacer, luego de esta primer pantallazo así general, porque así vamos como aproximándonos de manera general, es comprender la complejidad de ese proceso. Nuevamente aparece la noción de complejidad para darnos cuenta que el sistema psíquico no es algo cerrado, que el sistema psíquico está en permanente interacción con otros sistemas de relaciones, entre ellos las relaciones interfamiliares, lo intrapsíquico, lo intergeneracional, lo transgeneracional, en términos de lo que habíamos hablado, ¿se acuerdan? Al menos de 3 dimensiones de sistemas de relaciones que constituyen el psiquismo. Entonces, por un lado, lo primero que hay que aclarar, porque está muy adentrado en la literatura y en el sentido común, es que en general la noción del proceso adolescente se asocia a sufrimiento, se asocia a padecimiento. Y esto tiene que ver con una caracterización que se hizo de los adolescentes del siglo XIX, cuyo autor fue Stanley Hall, que fue el primero en escribir el proceso puberal adolescente en el año 1904 como una etapa tormentosa. De allí en más, la mayoría de la literatura que abunda, sobre todo literatura común, se ocupa de este fenómeno como un fenómeno angustiante, un fenómeno tormentoso, un fenómeno, digamos, que no, digamos, se la pasa bien, ¿no? Entonces ese proceso es sinónimo de malestar, de padecer. Nosotros tomamos no la acepción con C solamente, sino con ese C, que significa crecer, transformar, o un proceso, un tiempo de transformación. Esto no implica que en un proceso de transformación no existan angustias, no existan cambios, pero nosotros lo que vamos a tomar es una versión no patológica del proceso. Nuestra idea es despatologizar la visión sufriente o del adolescente victimado, sino tomar, digamos, este proceso como un estado de cambio, de transformación, que está en permanentes avances, tiene retrocesos, y esa es la característica cualitativa. ¿Por qué? Por el tipo de tramitaciones psíquicas que debe realizar. No son tramitaciones lineales. Otra vez acá rompemos con la idea evolutiva e introducimos la idea de complejidad.
Entonces, no patologizamos, no tomamos esta etapa como la idea, digamos, de un momento, no etapa, de un momento, digamos, de sufrimiento, sin más, sino como un momento de cambios. ¿Hasta acá vamos? Bueno, yo les decía que es muy importante tener una idea de lo que significa el cuerpo. En todos los momentos psíquicos hay que tener, somos seres que habitamos un organismo, pero no es un organismo solamente, sino como diría Silvia Bleichmann, es un organismo pulsátil. Y luego de ese organismo pulsátil se le invite una serie de representaciones que están dadas por la palabra, por el intercambio con otro, y esa criatura, digamos, si usted quiere, un organismo, se transforma en un humano por la relación cultural, social que se establece con un otro que transmite significaciones de la cultura. De entrada, entonces, no somos seres naturales. No somos seres naturales. No es que naturalmente algo es así. Esto lo aclara muy bien ya en el primer artículo que ustedes leyeron de la unidad 1, Bleichmann, cuando dice que somos atravesados por el lenguaje, por el mundo de la cultura. ¿Y esto cuál es la incidencia que tiene? Que el proceso puberal ya existen fantasmáticas, ya existe una fantasmática, ya existen representaciones. No es que viene la pubertad y luego vienen las representaciones en relación a lo que es ser adolescente. Ya en el mismo proceso, dirá Grassi, existen una serie de representaciones en la cultura respecto a lo que se espera de ese proceso que han atravesado. Por ejemplo, que ese proceso sea heteronormativo, que ese proceso sea lineal, que ese proceso, etcétera, 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 etcétera. Hay un montón de atravesamientos culturales que van a facilitar o de alguna manera obstaculizar cómo ese adolescente o joven tramita ese proceso. Si yo tengo autopercepciones que entran en contradicción con lo que se espera en el mundo de la cultura, el proceso va a ser más angustiante. Porque de alguna manera el desconcierto y el conflicto no van a encontrar con quién entramar una red para hablar, digamos, de eso. Hasta que se encuentre esa red. Obviamente somos todos diferentes, pero hasta que se encuentre esa red. Para los adolescentes, esa red significante para tramitar lo que le ocurre al cuerpo es fundamental. Pero no es cierto que todos lo tramitan de la misma manera. Y acá tomamos la idea de pluralidad. Los caminos del deseo, esa fantasmática, el posicionamiento o los posicionamientos subjetivos se van modificando. Los cambios corporales intentan lograr luego una imagen unificada del cuerpo. Una imagen unificada siempre fallida. Acá yo tengo que agregar esto. Es decir, no es que, porque está también un precepto, cuando llegamos al adolescente, como diría Freud, 3 ensayos, se logra la unificación de las pulsiones parciales bajo el primado de la privacidad genital y se acabó. ¿Me entienden? Ese proceso no es tan lineal, no es tan simple. Tengamos en cuenta que Freud tiene una perspectiva androcéntrica y además es un hombre de su época. Pero desde el parapsicoanálisis mismo, hoy en la actualidad, esto nunca es logrado totalmente. Por eso es muy importante entender que el sistema está abierto, que no hay una unificación en la imagen corporal y que esta se va modificando a lo largo del tiempo, incluso aún no en la adolescencia, ¿sí? En otros momentos de la vida. ¿Vamos? Sí. Siempre pasa. Hemos fallido de entrada. ¿Por qué? Porque corporalmente, digamos, no como que somos fracasados de entrar en el amor,
pulsionalmente, la pulsión, que es lo que nos constituye, digamos, más en lo orgánico, esa fuerza que tenemos para vivir, no sé cómo decírselo, o sea, lo que a nosotros nos pulsa, lo que nos lleva a movernos en la vida, siempre va cambiando. Bordea el objeto, o sea, técnicamente lo bordea y se va a otro, pero nunca nos llega a tocar al objeto. Por eso es que se habla de desencuentro, ¿no? Es decir, prácticamente la sexualidad es un desencuentro, porque en realidad uno está siempre proyectando cosas imaginarias en ese otro, pero hay algo fundamental, constitutivo nuestro, en donde la insatisfacción aparece. Y a partir del momento en que aparece la insatisfacción, cambian las representaciones, y al cambiar las representaciones, cambia la expectativa con respecto a esa situación. ¿Me explicó? Y con uno mismo. Entonces, siempre está esa cuestión del cuerpo de uno, digamos, también atraviesa por eso. Porque también es constitutivo entre la relación con el otro. Si con el otro ese encuentro fallido también es la posibilidad de representación que tengo de eso. Tan es así, y eso ustedes lo ven en la metáfora del espejo, que dice, el bebé, teóricamente, en esa imagen la metáfora es, la madre lo percibe completo, digamos. El bebé no, él percibe constitutivamente en relación a ese que lo hace, que está ahí, sosteniendo esa mirada en el espejo. Entonces el sujeto aparece alienado, pero no es la alienación solamente en el vínculo, es una alienación corporal. No sé si me entienden. No es constitutivo, no hay una imagen unificada, no es la alienación así nomás, qué lindo, siempre voy a estar al lado de mi mamá, no hay que leer esa imagen. Es mucho más fuerte la metáfora. La metáfora es que de por vida nuestras representaciones van a estar, lo que se dice, en clivaje. Van a estar sujetadas de algo. Y al estar así, vamos a estar todo el día cambiando. Fulano nos dice, bueno, es una estupidez porque esto es mucho más fuerte. Parece tal cosa. Estás 2 días pensando cómo cambiar esa representación. Por más seguro que esté de tal cosa, o si será así. Y después dice, no le da bola, yo soy así, chao. ¿Vale? Pero hay un momento de duda en cosas mínimas. Imagínense cuando eso es del orden estructural que nos funda en el deseo. El peso que tiene que hay algo. No sé si me explico, no es una tontera. ¿Me entienden lo que quiero decir? Desde entrada somos así, estamos atados. Sujeto quiere decir sujetado a. Filosóficamente, y en psicoanálisis es lo mismo. El deseo no es un acto de libertad. Es acto de libertad cuando transgrede. Pero la transgresión es un momento. Yo puedo transgredir un momento y sentirme libre, ¿entienden? Pero después, esa digamos es por ahí, ¿cómo les puedo decir? El atrapón de la infidelidad. Digamos, el atrapón de la infidelidad es que en un momento soy libre, pero después vuelvo a estar atrapado o en la situación que decía que estaba libre o en la misma situación anterior. Pero en realidad, ¿por qué eso? Porque es constitutivo. No sé si me... Entonces, por ahí, sí. ¿Eso sucede aunque sea adulto o mayor? Es sujeto, es constitutivo. Y aún en las estructuras, estamos hablando de estructuras neuróticas, ¿no? O sea, estamos hablando de sujetos normales, digamos, la neurosis es lo más normal que hay. En las estructuras en donde se desmiente, tampoco podemos pensar en un acto de libertad, sino en un acto de compulsión, que es otra cosa. Yo estoy hablando del deseo, no sé si me entienden. Estamos hablando de deseo, entonces, para hablar de libertad, es un momento, es un instante.
esto del deseo, hay que ver, y va rotando eso, ¿no? Porque también el deseo puede ser deseo de nada. O sea, no es tan lineal como que deseo significa quiero estar vivo. Entonces, es importante ver que siempre estamos sujetos a, y que los momentos en donde creemos que nace la libertad somos, desde el punto de vista de la constitución psíquica, no son permanentes, son instantáneas. ¿Me explico? Un acto de transgresión, un acto de corte, de ruptura de algo, pero después viene toda la elaboración de eso. Y es un proceso de trabajo psíquico. Al fin, corté con esto, soy libre. Y después hay que elaborar. ¿Qué hay que elaborar? Porque hay que volver a investir sobre otro objeto que me va a encadenar. Y este me dejó sin esa investidura atada, o atada. Es muy cómico como son, pero bueno, es así, no es así mismo. Sí. Entonces, ¿pero cómo? Y después, en relación a lo propio estrictamente, hay una relación erótica con nuestro propio cuerpo que también no es lineal y que va cambiando ese posicionamiento. En adolescentes y jóvenes, sobre todo, es altamente provisoria. Se va modificando. Por eso es muy importante no estigmatizar el posicionamiento deseante de adolescentes y jóvenes. Por lo provisorio que son los usos de los objetos erógenos y las relaciones con objetos, digamos, en el sentido, digamos, externo, es la relación pulsional y la relación con el propio cuerpo. Entonces, dicho esto, introducción sobre el cuerpo, y lo más importante, vamos a ver un poquito de Freud. Freud es muy importante que lo vean. ¿Por qué es importante que lo vean en esta materia? Porque a partir de Freud damos los autores post-freudianos. En comparación con los planteos freudianos, es que podemos entender a Fleischmann, podemos entender a Gracie. Si ustedes no leen Metamorfosis y la pubertad, no van a entender esos textos. Es fundamental que ustedes lean tres ensayos hasta la nota al pie, donde Freud dice que el hallazgo en realidad es un rehallazgo. Por cuanto eso lo toman Lacan, Gracie, Fleischmann, todos los psicoanalistas se toman de eso, porque Freud no se refirió a la adolescencia. Freud no fue un teórico de la adolescencia. Freud solamente hizo una alusión al proceso de transformación puberal. Entonces, cuando usted diga, porque Freud cuando habla de la adolescencia, no. Freud no es un teórico de la adolescencia. Para encontrar psicoanalistas que refirieron a la adolescencia, tenemos a Dolto, tenemos otros psicoanalistas. Pero para mí es muy importante tener en cuenta esto. ¿Qué pasa en el proceso puberal desde el punto de vista freudiano? Hay un levantamiento de la represión. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes saben, para Freud estamos hablando. En la perspectiva freudiana, Freud habla de fases. En la fase fálica, al culminar el complejo de Édipo, para Freud, la represión provoca la aparición de instancias psíquicas que son fundamentales como el super-yo, la conciencia moral. Y aparece la culpa. Y Freud teoriza sobre eso en Totem y Tabú y también en Malestar en la Cultura y explica el papel de estructuración psíquica que tiene la represión. Por ejemplo, fantasías como el temor al haber matado al padre, que inconscientemente circula, aparece, digamos, la culpa porque existen esas fantasías. Entonces el tabú de asesinar al padre, competencia en relación a la madre en el Edipo o al padre, lo que fuere, o el complejo invertido, aparecen fantasías de asesinato del progenitor. Rivalidad fraterna, asesinar, no rivalidad fraterna.
Freud adviene con la represión una renuncia pulsional para no perder el amor. Todo eso, en el momento puberal, Freud no lo dice en la profecía de la pubertad, pero se lo estoy haciendo yo introducción de muchos artículos freudianos. En el momento puberal se levanta como una tapita, así, se levanta la represión y aparece nuevamente este fantasma del incesto. Usted, lo que es un dato así como medio fenotípico es: ay, no me beses más, mamá. No, que ya no me gusta que me abraces. Alejarte. ¿No? O no entres al cuarto sin tocar. Por ejemplo, fantasía de preservación del propio cuerpo. Pero eso tiene que ver con fantasías opuestas en relación a eso y actúan mecanismos de defensa. Estoy diciendo cosas muy cholulas, si los ejemplos, es más complejo, pero un pequeño indicador de esto, ¿sí? Es más complejo, tan complejo es que puede llevar a cosas, todo depende de la relación con la madre, con los padres, a cosas grosas. ¿Sí? Bueno, la cuestión es que Freud lo que dice acá en este artículo es que en este momento, volviendo a los ensayos, se produce una unificación, o sea, las pulsiones que estaban autoeróticas, orales, anales, fálicas, se unifican para Freud, que es androcéntrica su visión, al servicio de una meta, que es la reproducción. A nosotros lo que nos dice esto, que podamos tomar de Freud, es que hay una perspectiva de salir de lo intrafamiliar a lo heterofamiliar. Sí. ¿Cómo? No es perspectiva común, sino es lo que, si podemos leerlo actualmente eso, porque no nos podemos quedar en eso, en el sentido de que qué es reproducción hoy, por ejemplo, ¿no? Además, cuando ha disminuido un 50% la natalidad. Pero eso es otra cosa por condiciones económicas, sociales, de modo de vida, formas de pareja, la genética. Hoy no podemos sostener eso de ninguna forma, ¿no? Pero digamos, en ese momento, lo que él quiere decir es que la sexualidad infantil pasa a ser sexualidad adulta. Y que la sexualidad adulta es la que puede reproducir. No sé si me explico. Lo que nosotros nos puede quedar de esto es que hay fantasías de lo intrafamiliar y que hay una búsqueda de salida heterofamiliar. Porque un sujeto biológicamente se compara a un sujeto constituido físicamente en condiciones de salir afuera. Eso es lo que yo tomo. Es decir, no es lo mismo, por eso sí hay que hacer una diferencia. La posibilidad de un niño que la posibilidad de un adolescente de discernir algunas situaciones. No sé si me entienden. De intercambio por el afuera. Eso sería lo que se llama salir. Exactamente. Yo tomo eso. Hay representaciones y fantasías de salida de eso. ¿Por qué? Porque las mismas representaciones que aparecen en lo puberal dan cuenta de eso. Si mi cuerpo empieza a verse similar a gente que está afuera, digamos, a personas que están afuera, no interesa la matriz de mi cuerpo como sea, pero hay gente afuera que es parecida a mí. En mis representaciones hay gente, eso se puede empezar a visualizar. Puede ser muy angustiante percibir que hay gente, en su mayoría, que no lo es. Pero sí, las representaciones están. No sé si me explico. Empieza a aparecer ese afuera. Hay una afuera, puedo salir. Y eso puede llevar a distintas maneras de poner el cuerpo. ¿Cómo me presento? Está, digamos, toda esa fantasía. ¿Cómo me presento yo afuera? ¿Qué pienso? ¿Cuáles son mis grupos? ¿Qué siento? ¿Cómo me voy a relacionar? En función de esa representación
Sexualidad no es igual a genitalidad. Eso lo tiene claro, lo vieron en el psicoanálisis. Por eso es un gran aporte freudiano que está presente en todos los autores psicoanalíticos. Eso significa que cuando hablamos de sexualidad desde el punto de vista del psicoanálisis, nos estamos refiriendo a la vida libidinal, a deseo. Nos estamos refiriendo a dos cadenas, básicamente. Una es qué pasa a nivel funcional y otra línea es qué pasa en relación a los objetos, el camino de los ideales, de las identificaciones. Pero en Fleischmann son dos sexualidades, pero son dos caminos. Si yo tengo que pensar en la sexualidad freudiana, tengo que pensar, analizar, por ejemplo, el caso en las dos líneas. ¿Qué pasa en lo funcional y qué pasa a nivel de los objetos? Claramente, en 3 ensayos, Freud dirá que la sexualidad aparece desde los inicios. En esa época, la sexualidad recién era de los adultos. Este es otro hallazgo freudiano, la sexualidad infantil. Parece una estupidez. Es una gran hallazgo porque imagínense que la época es victoriana. ¿Sí? Es casi, digamos, una apuesta muy fuerte. Y además, él dice que los niños tienen teorías, o sea, sexuales infantiles respecto al nacimiento, o sea, que hay representaciones, me está diciendo hoy, o un marco de significaciones en relación a qué hacer con el pene, qué hacer no, de la diferencia, la envidia, no sé cuántas cosas que después lo toma Klein, pero todo eso que está refiriéndose son fantasías, son representaciones, y hoy eso se sostiene. ¿Está? Los adolescentes tienen teorías también, pero tienen teorías respecto a cómo lo iba armando en su vida. Respecto a cómo ha sido el vivir con otros, la manera de vivir con otros. Cómo es el colecho, cómo es la forma de relacionarse con otros, cómo es la intimidad, cómo es la relación vincular con los hermanos, ¿cierto? Depende si son familias, qué tipo de familias son. Y hay una serie, digamos, de aperturas que se pueden dar desde el inicio o no. O sea, una sexualidad más canónica, con otro tipo de clivajes. El sujeto para el psicoanálisis es un sujeto activo y creativo. Esto lo sostiene Gracie. Por esto mismo que yo les digo, si la sexualidad infantil, hablamos de teorías sexuales, lo que queda de suyo es que en el proceso puberal y en cualquier sexualidad que hablemos, hay actividad deseante del sujeto. Freud, cuando habla de la realización alucinatoria de deseos en el proyecto de psicología para neurólogos, lo que está admitiendo es la idea de realidad psíquica. Y si yo hablo que es realidad psíquica, ¿qué quiero decir? Que hay fantasías, que hay representaciones. Bueno, ese es otro gran aporte. Y otro gran aporte es la idea de represión, que es lo que yo les mencioné. Teniendo en cuenta estos aportes fundamentales freudianos, recién me olvidé decir una cosa muy importante. En Metamorfosis de la pubertad, en una nota del pie, Freud habla de esta cuestión del hallazgo de objeto. Cuando, desde el punto de vista del psicoanálisis, hablamos de objeto, no nos estamos refiriendo a una piedra o una mesa, o ni siquiera, digamos, nos estamos refiriendo al marco. ¿Sí? Porque para el psicoanálisis, el objeto se define por la relación, en términos lacanianos por la función. Entonces, Freud dice relación analítica, cualquiera sea el objeto. Por eso el objeto es arbitrario en el sentido material empírico, porque lo que interesa acá, en el objeto analítico, es que provee para Freud de una acción específica, que es alimentar. Proveer la
supervivencia. ¿Entiende la diferencia? Es decir, no es la madre, es aquello que cumple con la función de maternal. Es actual eso. Tiene que existir sí o sí. Tiene que existir, porque no somos independientes. Desde el punto de vista orgánico y desde el punto de vista psíquico que expliqué anteriormente. Pero si no hay eso, no hay alucinación. Lo que hay es un grito desesperado. Y para que haya realidad psíquica hay que alucinar la presencia del objeto. Hay que extrañarle. ¿Me entienden? Es decir, hay que alucinar que eso esté, que el pecho esté. Eso es realidad psíquica. La primera realidad psíquica es una alucinación. ¿Sí? Bueno, entonces, sigamos con la mañana, que me encanta. Pero bueno, el concepto habla de Adán, habla de anaquisis, que digamos que esa relación. Después otra forma de relación es semejante. ¿Sí? El grito desesperado es lo que Lacan habla de grito, pero se transforma en llamado. Es la sobrevivencia misma. Por ejemplo, en el marasmo infantil. Niños que están, sería una experiencia horrible que se hizo, pero bueno, es muy fácil de ver. Y ahora, en situaciones de carencia, en donde están los niños solos, digamos. Claro, sí. Que no tienen ningún contacto con seres humanos. Me explico, pueden tener una madera, ¿sí? Pero no, claro, sí hizo una experiencia, una cosa horrible hace muchísimos años, pero bueno, eso existe. Porque no, la maternidad no es idealizada, no hay que romantizar el tema. Las personas la hacen como pueden y hay personas que no están bien. Entonces, el ejercicio del cuidado es algo que se aprende. Que se aprende o se desea y no se desea. Y cuando no se desea, no hay vuelta atrás. ¿Es preferible? No va a quedar. No todo el mundo tiene que hacer. No hay vuelta atrás. Pero la cuestión, ¿por qué? Porque hay gente que le mueve tantas representaciones que genera odio. ¿A qué va? ¿Verdad? Si no va a quedar nada, no vamos a olvidar que todo el mundo lo quiere. Y no tiene ganas. Digamos, no tiene ganas en sentido criollo. Hay cosas más profundas. Bueno, vuelvo sobre las relaciones. La relación con el otro como semejante, segundo, digamos, punto de relación objetal. El otro es para mí un mí mismo, digamos. Lo elijo por ser similar a mí. Es lo que Freud, en Leonardo da Vinci, toma como relación con el semejante. Exactamente. Relación entre el semejante o narcisista. El objeto es similar a mí, pero en realidad, a mí me gusta decirle narcisista porque con narcisista hay muchos, digamos, muchas cosas dichas, muchos videos, muchas cosas, que son muchas cosas. Y en realidad, lo que Freud está diciendo es que el otro, yo me relaciono como porque el otro es un próximo, tiene cosas similares. Eso es lo que busca una elección semejante. El narcisismo es mucho más que eso. Pero Freud es cierto que en un momento dice elección narcisista. Y la de tercera, digamos, forma, que no está descrita porque después la escriben otros autores y que también la define Grassi, el alter, cuando habla de hallazgo de objeto, la define más Grassi, pero muchos psicoanalistas no han tomado, es la relación con el otro como diferente. Eso lo van a ver más en Grassi. Esta es la que realmente provoca problemas. ¿Problemas por qué? Porque el otro, si bien es la que produce más excitación, el otro no deja de poder ser rechazado como algo extraño. Y también que se busque retrocedernos a esa relación un poco más narcisista, como mencionaba ella.
los tres tipos de relaciones objetales actúan en simultaneidad. No es que si yo tengo una predisposición a establecer relaciones por cuidado, no voy a tener nada, digamos, en elección narcisista y nada en elección alta. Entonces, cada persona es un cuadro particularísimo de eso, de cómo se entremezclan esas maneras. Pero son formas. No es que yo soy narcisista en mi relación de objeto, yo soy dependiente, estas cosas que están muy en las redes. Y hay que tener un poquito de cuidado, porque por eso yo no digo nada de las palabras esas, porque cada uno es una cosa muy particular. No sé si me explico. Y eso tiene que ver con la historia, ¿sí? Entonces, cuando usted le diga, porque vos sos de tal tipo, de tal no sé qué, de tal fenotipo, de tal, y no me cierra mucho. Hay que ver a la persona. No estigmaticen con eso. Bueno, vamos a hablar. Hoy no vamos a terminar, obvio, que yo no voy, pero bueno, no me interesa, porque yo creo que si no entienden algo, me digan. El psicoanálisis es importante para toda la carrera. Habíamos hablado de la por acción específica, la por semejante o narcisista, con nuestra compañera, y el alter que introduce Gracie, no dice Freud, pero en la mayoría de los psicoanalistas está descrita la relación con el otro como diferente. No es freudiano. ¿Estamos? Pero yo ya se las introduzco porque hoy ya de suyo todo el mundo habla. ¿Sí? Freud ya básicamente se detiene más en el narcisismo, mucho teoría sobre el narcisismo. Y en realidad es por una búsqueda de construir una nosografía y en relación en relación a la histeria. Después se va. Bueno, entonces vamos un poco a Fleischmann. Hasta acá Freud, preguntas freudianas. Algo que leyeron 3 ensayos algunos o no. ¿Quieren hacer una pregunta? Es que no hay etapa. No hay etapa. Por eso, para el psicoanálisis, no hay etapa. Lo que hay es represión. Lo que pasa es que ustedes cuando lo vieron, claro, se dice que los 5 y los 6 años en la etapa fálica, o sea, Freud dice eso. Periodo de latencia más o menos, 8 o 9 años. Claro, periodo de latencia. Pero lo que yo les quiero decir es que las fantasías depende de la historia particular del sujeto. Un niño puede estar iniciado a los 7 años, ¿sí? Con respecto a cuestiones puberales y con respecto a sus fantasías por su historia. No tiene nada que ver. Pues trabajan de los 5 años, van a tener, o sea, depende de la vida de esa persona. Y no puedo decirlo en general. Puede, sí, puede, o sea, no sé qué puede llegar a un adolescente. Un adolescente puede llegar a la meta sexual, todo depende. Chicas, hay tráfico de órganos, hay niños raptados, así, o sea, estamos en una sociedad muy compleja. La realidad nuestra ha cambiado todo eso. Acuérdense que, bueno, también existía la época victoriana, pero existía más negación de eso. Pero la vida, digamos, de cada persona es muy particular. ¿Sí? Lo que vos me estás diciendo es, si no acompaña el desarrollo biológico, ¿qué pasa? Las representaciones pasan igual. Claro. Pasa que con el desarrollo biológico eso puede ser mucho más traumático. Porque ha habido abuso. Esas representaciones no se han podido, son de otros que están transmitidas, pero en ese momento, cuando aparece lo puberal, se resignifican a posteriori y puede ser mucho
No es que yo te establecí una relación de codependencia, de evitativo ansioso, y el otro estableció una relación narcisista y el otro estableció una relación. Las personas y los vínculos tienen estos matices de manera compleja, no lineal. Eso quedó claro, ¿no? O sea, no es una cosa la otra. De manera que en ese caso particular yo no, sinceramente no les sabré decir. Habría que verlo en ese caso, porque a mí me parece que no se puede juzgar ni percibir solamente por un tipo de elección en términos objetales de freudianos a un vínculo. ¿Sí? Eso nada más. Sí. Sí, tiene que haber narcisismo. Si no hay narcisismo, no se estructura el yo del bebé. Totalmente. Freud dice, majestar el bebé. En la introducción al narcisismo. Imagínate si no le traspasa el narcisismo. Ahora, eso es constitutivo, ¿no? Porque si no, no somos nada. Si el yo no está constituido. Otra cosa es lo que ella dice, pero eso hay que ver. A mí me gusta más hablar de esto, y esto es una perspectiva de género. En general, hay algo que se construye, que son las relaciones de poder. Son relaciones que están muy centradas en la cultura, en el sistema patriarcal, y que atraviesan nuestros vínculos. Fleischmann dice que ese orden de representaciones son de la cultura, que no de alguna manera la sexualidad está inmersa, digamos, en el sistema de géneros, pero que de alguna manera esta cuestión de género atraviesa la sexualidad. En una combinatoria compleja, ese sistema de representaciones sociales y culturales atraviesa. Y también la manera en cómo nos relacionamos está atravesada por cómo percibimos las jerarquías. Nacemos en un sistema que es jerárquico. Y mucho más que el narcisismo, hay que ver cómo se ejerce el poder, cómo se ejerce la violencia. No interesa de qué sea madre, padre, eso hay que ver, hay que analizar. Gracias. Sí, pero lo mismo no se puede homogeneizar, eso es lo que yo quiero decir. Claro, pero así como usted me dice que no se puede homogeneizar, no hay solo un patriarcado, también hay un matriarcado. Y hay situaciones sociales que han dejado entrever cómo en juicios que han sido favorecidos a mujeres, como el caso de Uruguay, que la abogada, siendo mujer, entregó el niño a dos mujeres que terminaron con la vida del niño porque desestimaron la conducta patriarcal del padre. No, bueno, pero lo que pasa es que para los feminismos, esas mujeres estarían atrapadas en el patriarcado. Por cuanto que lea Rita Segato, muy interesante ayer en un artículo de ella, patriarcado no significa sinónimo de mujeres. ¿Sí? O feminismo no es igual a mujeres. Es la modificación de un sistema social y cultural de jerarquías establecidas. El matriarcado también tiene. Es que el matriarcado que usted señala, es una forma de patriarcado. ¿Me entiende? No, el feminismo no está en contra de los varones, aclaro acá por cualquier cosa porque yo no voy a defender ¿cuántos años más que tener? Feminismo no es estar en contra de los varones. ¿No? Eso, léalo, lea Rita Segato, que está haciendo una autocrítica muy interesante del feminismo. Bueno, y a las masculinas, por eso, y va a ver que el matriarcado es una forma de patriarcado. Matriarcado. Y cae en que se estima al varón.
vamos a ir con Pleasure. Pero igual, yo le digo que cuando usted examine un poquito más, va a ver que existen formas femeninas afines a sistemas jerárquicos y que existen formas masculinas afines, y después hay masculinos que sufren por eso. Y eso es lo que estamos pensando ahora. Que no quieren ya ser proveedores, que quieren otro sistema afectivo. Estamos en esa ahora femenina. Así que no volvamos a la Simone de Beauvoir. La Simone de Beauvoir es la segunda ola. La segunda ola está hablando usted, que se llama feminismo diferencialista. Ya la Simone quedó ahí y le agradecemos su aporte. Ahora estamos tratando de que los machos sean diferentes y no sufran. Estamos en otra, construyendo otra masculinidad. Porque nos damos cuenta que si el macho sigue sufriendo así, la mujer no queda. Las que son mujeres, sí, nadie. Bueno, entonces, estamos con un problema. Por lo tanto, nos cambiamos todo de posicionamiento porque estamos solos. Ya estamos en ese punto. Hay que cambiar sí o sí o no vamos a quedar todos solos. Como pasó en la primera ola, únicamente había feminismo en América, Norteamérica solo para las mujeres blancas, burguesas y no. Bueno, pero ya está, sí, eso está todavía. Porque coexisten zonas discursivas históricas. Pero bueno, avancemos, esto me permite un poquito de leyes. La historia no sigue estando. Hay de todo tipo. Hay contar especímenes de todas las historias, de todo. Pero yo les digo que lo más actual ya está revisando todo. Estamos volviendo a la época de nuestras abuelas, donde, qué sé yo, vos sos bueno o no sos bueno. Nadie se ve qué sos. Estamos buscando formas de amar y dar. Nadie sabía ni lo que era ni lo que era. Cada sujeto, bueno, vamos a hablar un poco de Fleischmann y vamos a dejar. Sí, vamos a dejar el Fleischmann, porque total tenemos otras clases. Fleischmann retoma 3 ensayos. Por eso es importante que ustedes lean 3 ensayos. Fleischmann se diferencia de Freud, todavía lo han visto en práctico, lo estudiaron en práctico, porque no habla de 2 tiempos, sino de 2 sexualidades. En cada el sujeto adolescente para ella es un sujeto abierto a significaciones y es un momento donde hay, como yo les dije, una recomposición psíquica, porque hay un trabajo psíquico muy fuerte que hay que hacer. Por un lado, de lo que se hace con respecto a la sexualidad. Por sexualidad me refiero a vida libidinal, afectiva, deseante, todo eso hay que volver a ordenar pulsionalmente. Y otro camino que es el del objeto, que plantea Fleischmann, tiene que ver con qué ocurre a nivel de los ideales. Eso significa el proceso identificatorio, para el cual hay no solamente represión primaria, sino represión secundaria. Es la represión secundaria la que permite volver, digamos, a recomponer ese sistema de identificaciones. ¿Qué significa la represión secundaria? Cuando nosotros hablamos de represión primaria, nos estamos refiriendo a la fundante constitución de la que funda la subjetividad y que funda el inconsciente en una instancia inconsciente, preconsciente, consciente. Cuando nos referimos a la represión secundaria, vuelto, digamos, para términos freudianos, se mueve nuevamente la castración, se resucitan, digamos, las temáticas ligadas al complejo de Edipo, al incesto, al parricidio, pero se vuelve a ordenar eso en el campo de los ideales y de la conciencia moral y aparece un elemento que Freud dirá como de sublimación. Es decir, aquellas lecciones, digamos, que no encuentran una salida exogámica, encuentran una salida en lo artístico, en lo cultural. Entonces habla de la función de sublimación y demás. La sublimación tiene que ver también con aspectos que esos adolescentes elijan para encarar proyectos de vida ideales. Por ejemplo, participar en un grupo social, participar en algo que mueva los ideales, la utopía, la lucha por el ambiente, no sé, metas que tenga para cambiar el mundo. Y todo eso, digamos, sucede a partir de la represión secundaria.
se vuelve, digamos, a ordenar este camino identificatorio, pero queda, digamos, un plus en donde no actúa, digamos, la represión y que encuentra, digamos, este camino. Para Bleichmann, entre la identidad sexual, habla de sexualidad, sexo y género, ¿no? Y como yo les dije, de dos sexualidades diferentes. Para ella la pubertad entonces implica una reorganización de la vida genital a partir de estos dos caminos diferentes, y para ella, digamos, no existe una repartición binaria masculino-femenino. Hay un complejo ensamblado de identificatorias que de alguna manera es muy respetuosa de lo que Freud denomina como serie complementaria. Lean la noción de serie complementaria freudiana, porque Freud no adhiere, a pesar de ser androcéntrica su visión, a una perspectiva solamente binaria en ese concepto. Después sí, toda su perspectiva es dualista, masculino, femenino, activo, pasivo, eso se le critica muchísimo del feminismo, pero cuando hace, digamos, la noción de, que yo siempre recupero esa noción, la tenía en otra Filipina para que la examináramos profundamente, deja un activo de lo genérico cuando él habla de series complementarias, de una composición compleja, diversa, combinatoria, dice, y de alguna manera esto toma Bleichmann, cuando Bleichmann alude a que no necesariamente todo es bipartición masculino-femenino, que si bien él no le diría que el 80%, el 90% de la obra freudiana es así. Tiene una perspectiva filosófica dualista, no es monista. Por ejemplo, lo van a ver muy claro cuando habla de masoquismo, sadismo, es decir, movimiento pulsional, placer, displacer, es decir, no hay una lógica triádica del pensamiento. Hay una lógica que es diádica. Pero fíjense, la noción búsqueda de series complementarias es muy interesante porque es como una especie de contradicción. De esto un poco se toma Bleichmann para hablar así. Entonces, Bleichmann dice que en la orientación sexual infantil hay diversidad de signos, no es dualista. Cuando yo digo diversidad de signos, significa que esa representación es compleja, que hay significaciones que no se reducen a un género en particular, ni a lo masculino ni a lo femenino. Hay una diferencia. Y que es muy importante diferenciar sexualidad de sexo, que lo atribuye a la cuestión biológica, de género, para la cual acuña una noción que es producción de subjetividad histórica. Es decir, género alude a qué entendemos por masculino y femenino en una época determinada. Por lo tanto, ella no es materia del psicoanálisis eso. Ahora, ¿lo atraviesa la idea de producción de subjetividad en la constitución subjetiva a un adolescente joven? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque la visión que se tenga sobre lo masculino y femenino, históricamente, socialmente y culturalmente en una época determinada, va a determinar esa relación alter o con un semejante de manera diferente en cada época. Entonces, en la constitución psíquica es importante, pero no es materia, y aclara muy bien ella, que es ortodoxa en eso, no es materia del psicoanálisis. El psicoanálisis se ocupa de la sexualidad. De la sexualidad y no del sexo, ni tampoco se ocupa de la genitalidad. Porque ¿de qué se ocupa, dirían ustedes? Del camino del deseo, del camino pulsional, del camino en cómo se construye el camino ideal, digamos, de las idealizaciones, la reformulación de los ideales. ¿Cómo es el proceso identificatorio en el trabajo psíquico? Inconsciente. De eso se ocupa el psicoanálisis para Bleichmann. ¿Entienden la diferencia? Entonces, si bien ella recupera estas nociones y no se aleja, el que más va a trabajar esto, y lo vamos a ver después, es Facundo Blecher. Facundo Blecher, que es un discípulo de Bleichmann. Blecher trabaja directamente en la constitución psíquica,
Se dedicó a eso, punto. Y él lo mete. O sea, no, pero Fleischmann claramente no. Entonces es muy importante decir, bueno, hasta acá llegó Fleischmann, progresó su discípulo en esto, Grassi plantea esto otro, que ustedes tengan claro, porque si les preguntan de algo, un autor en el parcial, no metan otro, metan de eso que le están diciendo. ¿Hasta acá estamos? ¿Preguntas de Fleischmann? Que lo que Freud plantea como una secuencialidad, para ella es una simultaneidad. O sea, Freud dice sexualidad infantil, ¿no? Y sexualidad adulta, digamos, o genital, sexualidad de servicio de... Él dice, no, son dos modos que conviven. Son modos de satisfacción para el niño. No se cancelan, conviven. Claro, la pregenital de ella o genital es lo mismo de Freud con sexualidad infantil o adulta, que una se hace la reproducción y la otra autoerótica. Para ella son dos sexualidades diferentes, pero conviven. Y obviamente, si ustedes imaginan un encuentro cualquiera, hay todo tipo, digamos, de sexualidades conviviendo. Es como súper empíricamente más comprobable que no sé qué. O sea, ¿a dónde está ahí si somos sujetos constituidos? ¿Me explico? Entonces, bueno, no es que no sos adulto porque están cosas. Esto no es estupidez, para el psicoanálisis no existe eso. Eso es una hipótesis maduracional. Biologicista. Pero el psicoanálisis, Freud no es un psicólogo evolutivo, yo les dije. ¿Se acuerdan? Freud se fue del biologicismo. Freud era neurólogo, pero se fue. No podemos considerarlo. Sí. Exacto. La pregenital y paragenital para los niños. Pero en términos freudianos es lo mismo. Freud habla de una etapa pregenital, no paragenital, pregenital y después una genital, pero en dos tiempos seguidos, una sigue el otro. Freud es secuencial. Claro, Freud sería más lineal en ese punto de vista. Freud ve avances y retrocesos, sí, ve avances y retrocesos, pero no se despega de la noción de fase. ¿Sí? En cambio, Fleischmann hablará de simultaneidad. No deja Freud, ¿sí? Pero hay que pensarlo en su época. En definitiva, Freud serían tiempos lógicos de constitución. No son tiempos cronológicos. Pero son tiempos lógicos. En el caso de Fleischmann, eso existiría, digamos, en el caso, digamos, de futuros adolescentes, conviviría. ¿Sí? Supongamos, puede haber una sexualidad predominantemente autoerótica en un sujeto y que no conviva con una sexualidad genital, sí. A eso se está refiriendo. La clínica no es tan uniforme. No todo es el código. Estamos hablando de sexualidad autoerótica. En Freud está hablando de pregenital y de genital. La autoerótica es pregenital. ¿Qué son? La fase para Freud, ¿no? La fase oral, anal y fálica, hasta que llega la genital y fálica. Y luego una reorganización de la genital fálica en el momento de la pubertad, para Freud. Esa genital fálica se reorganiza en el momento de la pubertad. Eso es Freud. Pero es secuencial, se va pasando por un momento el otro.
Hay una subordinación de lo parcial al servicio de la reproducción para Freud. Para Fleischmann no. Convivirían los dos. ¿Sí? Son diferentes. Porque, por ejemplo, como yo le decía, puede haber un caso en donde exista sexualidad autoerótica sin coito. ¿Y es sexualidad eso? Sí. Es un modo para eso. No es una cosa admisible freudianamente, ¿principal? ¿Sí? Pongamos un caso extremo. ¿Lo hay? No hay. ¿Qué extremo hay? Que no se caracteriza paranormal patológico en psicoanálisis. No es patológico porque para psicoanálisis lo que es patológico es lo que provoca angustia y malestar. Si para esa persona, para el psicoanálisis, eso no provoca malestar y para la otra persona tampoco, no es angustia, no es patológico. Un aumento de tiempo, es esa sexualidad. Para Fleischmann sería ese modo de sexualidad. ¿Sí? De hecho, la sexualidad infantil, ¿no? Es un modo de sexualidad. Y no necesariamente, ¿sí? Está al servicio de. Y no podemos decir que no hay sexualidad, porque para el psicoanálisis hay sexualidad. Hay teorías, hay todo. No, porque para el psicoanálisis la sexualidad no es sinónimo de genitalidad. No es necesario arribar a la genitalidad. Por eso Fleischmann habla claramente de que hay dos sexualidades. Porque el psicoanálisis lo admite. Freud habla de que existe una sexualidad infantil. Freud mismo lo está diciendo. Y es el gran logro freudiano. El gran logro de descubrir la sexualidad en los niños. La neurosis es lo más normal que hay en el psicoanálisis. Digamos, porque si no llega una neurosis. La neurosis es un estado de salud de un psiquismo. ¿Entiendes? Lo más normal que hay es una neurosis. O sea, angustia va a haber, padecimiento va a haber, todo. ¿Entiendes? Vamos a hacer esto sí que les cuesta, porque el psicoanálisis es muy disruptivo. Claro, pero el psicoanálisis, usted tiene que pensar que el psicoanálisis rompe con la idea de genitalidad. Que todo gira alrededor de la genitalidad. Porque incluso Lacan, cuando lo ven en la primera parte, sí, falo castrado, qué sé yo. Después de ahora ya no. En la última parte de la obra, chao. Es otro el centro, a partir del cual analizar la realidad psíquica. El falo ya hace mucho que dejó de ser el centro. Desde que hablamos del nombre del padre, cuando se inquilomó la sociedad, hubo una gran transformación y hay otras sexualidades. Entonces no podemos decir que todo es eso. Yo sé que nos estamos dando un quilombo bárbaro, pero nos quedemos con Freud. Freud, palo. ¿Sí? A los 3 a los 5 años. Etapa pálida, organización genital. Pero nuestra cabeza actualmente no convive con el mito freudiano. Nuestra cabeza en la clínica ve otras cosas. ¿Entienden? Entonces, lo van a ver no sé cuándo, cuando estudien más. O sea, esto no estamos viendo muy básico. Y van a tener que ver otro grado de cosas, y la psicopatología no le dan acá, otras cosas. Y van a tener que ver mucha clínica y se van a dar cuenta que estamos estudiando porque el mundo cambió. Nada más así, poco. Pero nosotros ya entiendo que ustedes vean, pero entonces eso no es normal. Pero eso no hace. Pero Freud ya lo rompió, Lean bien Freud. En el 1900, Freud dijo que la genitalidad no era todo. Por favor.
Claramente me conto, pero quiero el hallazgo de ella y decir que eso convive con lo otro. Y en el caso claro de la aversión, por ejemplo, de mentira de la castración. ¿Qué tipo de sexualidad hay ahí? Es que lo que pasa es que yo muchas cosas que digo es con un caso clínico, se puede mostrar. ¿Sí? Conviven. Yo puedo tener una fantasía, por ejemplo, para darte un ejemplo, una fantasía coital que se resuelve autoeróticamente. Lo que pasa es que esto, a lo mejor lo que no te queda claro para Freud es esto. No, pero supongamos un caso bien, esto es claro, no sé por qué es tan difícil. La masturbación, por ejemplo. Están los niños, están los adultos. Es un claro caso de autoerotismo, fantasías genitales, pero no hay un otro. Está el otro internalizado, ¿sí? ¿Sí? Pero se resuelve autoeróticamente, sí. ¿Convive la homosexualidad? Sí. Nadie va a pongo a realizar acá como el tema de masturbación hoy, es normal. ¿No? Estamos con eso. Ahora, la masturbación se practica por un otro a veces en soledad, sí. ¿Conviven y están otros? Sí. O caso de X, encuentro. No sé si me explico. Bueno, la masturbación infantil es el claro ejemplo. Pero eso convive, claro. Si no desaparece, no está mal. Si ahora la iglesia dice un momento está mal, que era pecaminoso, pues ya pasó esto de nunca en la iglesia, ¿se va a creer? Bueno, eso no es anormal. No es que va a llevar a una neurosis si la persona se masturba. Eso es lo que yo les quiero decir. Porque eso es del 1900. Freud ya dijo que no. Por supuesto que causó error. Entonces, ¿qué pasa?